Buenos días, amigos que os conectáis desde la tierra hermana de América. Buenas tardes a quienes os conectáis desde España o desde Europa. Soy Diego Marqueta, estamos en Lío Editorial y vamos a hablar sobre la simplificación en las presentaciones. ¿Cómo funciona este rato que vamos a estar juntos? Trabajaremos durante 25 o 30 minutos. Voy a hablaros de cómo llegar a esa simplificación y después dispondremos de una serie de minutos, 2, 3, para que podáis plantear las preguntas que deseéis y justo después emplearemos 10, 15 minutos, los que sean necesarios, para responderlas. Me comprometo a que aquellas preguntas que sencillamente no nos dé tiempo a contestar, si me las enviáis por email, os las responderé. Ingeniero industrial, creo que os interesa poco quién sea realmente, sino lo que vamos a hablar. Soy consultor de presentaciones para universidades, escuelas de negocio, empresas e industrias. ¿Qué significa la simplificación en las presentaciones? Significa tener claro de lo que vamos a hablar. Y hoy os voy a hablar de 3 aspectos fundamentales. Vamos a hablar lo primero de la lógica. ¿Qué es lo que hay detrás de una presentación que funciona? Y no hay nada más lógico que un niño. Así que vamos a hablar de lo que tiene que ver con los sueños, de lo que tiene que ver con los cuentos, tanto antes como hoy. Un ejemplo claro, Pixar, cómo nos cuentan las historias. Después trabajaremos y hablaremos sobre la simplicidad, lo que tiene que ver con la madurez, y para ello utilizaremos algún ejemplo de lo que como adultos utilizamos, determinados dispositivos, determinados productos que todos conocemos y que tenemos en nuestras mesas y bolsillos, y pondremos un caso concreto que los que habéis vivido en Madrid hace un par de años lo habréis sufrido, un caso de cómo contar o cómo no contar determinada incidencia con el tráfico. Por último, vamos a hablar de cómo llegar a esa simplificación, es decir, vamos a hablar del legado que otros nos han dejado y que es perfectamente válido hoy. Hablaremos un poco de Vitruvio, del siglo I después de Cristo. Hablaremos de Picasso y hablaremos de Steve Jobs. Empecemos por la lógica. Este señor que vemos en pantalla, René Lavance, uno de los mejores magos que ha habido nunca, le faltaba un brazo incluso, y estaba considerado como el mejor mago del mundo en materia de cartas. Y este señor no hablaba de prestidigitación, hablaba de lentidigitación. Siempre acompañaba sus maravillas con la frase «no puede hacerse más lento». Y este señor hablaba no de que lo que habían presenciado los espectadores era una simpleza, sino que era sencillo, era simplicidad. En la simpleza se cae, a la sencillez se llega trabajando duro, eliminando todo lo que sobra. Y es por ello que otro gran hacedor de cuentos, como fue Antoine de Saint-Exupéry, lo que nos planteaba era su experiencia como piloto para contar uno de los más bellos cuentos que conocemos, El Principito. En él, sin necesidad de extenderse durante 300, 400 páginas, nos cuenta con una simplicidad, con una sencillez, con una magia increíbles, qué es lo que sucede durante su periplo cuando él ha caído con el avión. Él nos cuenta algo que es fundamental y que a mis clientes y mis alumnos siempre les cuento, y es que la perfección no se alcanza cuando no queda nada por añadir, sino cuando no queda nada por quitar. Y eso lo aprendemos también en el mundo del cómic, que para amplificar un mensaje, para hacer que el resultado de una presentación suponga un cambio y la gente lo tome como algo en lo que creen y en lo que confían, que es lo que le da sentido a una presentación, lo que hacen ellos. La clave está no es en meter más cosas, sino precisamente es en simplificar, en llegar a las gotas esenciales. Y es por ello que una charla como la que estáis ahora mismo escuchando siempre tiene que estar escrita en un papel. Conviene que tengamos una idea clara y escrita con papel y lápiz. Luego ya hay tiempo de utilizar el PowerPoint, pero siempre tengamos claro qué es lo que vamos a decir. Es en este sentido los que llevan siempre la goleada, los que siempre están ganando, los que adultos y niños lo aplauden, son los de Pixar. Esta gente tiene los sistemas más sofisticados para poder realizar renderizados, para poder darle determinada carácter plástico a las imágenes. Sin embargo, dedican el 75% del tiempo solamente a la preproducción, a la historia. Tal es la importancia que le dan. De hecho, una película que ahora mismo tenemos en cartelera, Coco, dedica grandes recursos a que la gente evalúe, antes de que se vea en pantalla, antes de que se vean los ordenadores, sino a que vea si cada concepto que se cuenta, si realmente la historia está enamorando. Planteaos cuando vayáis a hacer una presentación si lo que estáis contando realmente va a enamorar. Esto es un storyboard de una película de Pixar, en este caso Los Increíbles. Veamos un ejemplo de storyboard de una película como la que es Up. Tranquilos, que no vamos a hacer ningún spoiler, no vamos a reventar ninguna parte. Hay una secuencia que quienes la hayáis visto recordaréis. Dura 4 o 5 minutos. No tiene palabras. Es simplemente
música. Y tiene un desarrollo impecable, porque de todo ese storyboard que veis, en realidad el 12-13% de todo se dedica a esos 5 minutos. Es decir, un 12% storyboard que te explica como el 7% de la película, porque en ella sabían que se estaban jugando realmente el valor, la fuerza de esa historia. Pixar es lo que hace siempre cuando nos cuenta historias. Nos habla de un personaje, nos habla de una historia y un contexto, y nos habla de un mundo. Y esos son los 3 parámetros en los que ellos manejan. Planteaos en vuestras presentaciones cuáles son los parámetros que tenéis que tener claros a la hora de darle un sentido. Es lo que se llama hoy por hoy las presentaciones de impacto. Significa en realidad definir los impactos que queremos, que no son tantos, no podemos tener más de 3, 4 impactos consistentes y clave durante nuestra presentación. Vamos a pasar a la parte del mundo adulto, ahora que conocemos un poquito mejor que la lógica es ir casi al lenguaje de los niños. Pero vamos a ver el aspecto como adultos. Vamos a ver incluso algún ejemplo práctico. Este señor, Dieter Rams, que ha sido durante muchos años, 30, el jefe de diseño de Braun, sí, el de la Mini Pimer. ¿Alguien se imagina la Mini Pimer que tenga un diseño diferente? Plantead vuestra presentación como algo que la gente cuando la presencia diga no se me ocurre otra manera de que me cuenten esta historia salvo de esta manera. Esa es la grandeza de la Mini Pimer y las cosas sencillas. Este señor planteaba un decálogo acerca del diseño, pero que es perfectamente adaptable al mundo de la comunicación. Entre ellas que el diseño tiene que ser no diseño, es decir, que una presentación sea no presentación, simplemente una historia que cuentas y que los visuales en los que te apoyas te ayuden a transportarla. Tal es el valor que tenía este hombre que Apple claramente ha copiado sus productos. Lo dice Jonathan Ive, el director de diseño de Apple. No en uno, sino en varios ejemplos. Cuando nosotros vemos el primer iPod, en realidad es una radio de Brown. Cuando nosotros estamos viendo la primera webcam que preparó Apple, en realidad es una cámara infrarroja térmica que había preparado Brown. Lo mismo para cuando vemos un ordenador de sobremesa o para cuando vemos el último diseño del iMac o incluso con el Apple Watch. Es decir, productos que han sucedido y han ido apareciendo a lo largo de los últimos 10, 15 años. Y sin embargo, sin ningún tipo de contemplación, lo copian, porque se dan cuenta de que es la quinta esencia de la sencillez. Sin embargo, nosotros, a la hora de realizar presentaciones, a la hora de contar historias y de hacer gráficas, por ejemplo, incurrimos en errores de contar, por ejemplo, que cuando ha habido un gran atasco, como los que habéis vivido en Madrid en octubre del 2015, que se dijo que nadie había podido ir a trabajar y había un montón de polémica. Y para explicar desde el ayuntamiento lo que había sucedido, nos pusieron una gráfica como esta. Cuando pongo este caso con mis alumnos nos lleva hasta 10-15 minutos tratar de entender lo que pone ahí. Cuando ni siquiera sabemos lo que estamos contando. ¿Estamos hablando de atasco o estamos hablando de fluidez? ¿Somos capaces en menos de 2 segundos de entender lo que pone en esa pantalla? A mí me llevó 15 minutos. Sin embargo, si en vez de contarlo de esta manera, entendemos lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que transmitir, y somos capaces de en un lenguaje sencillo decir, entre 6 y 8 de la mañana la cosa fue bien, entre 8 y 11 es donde hubo problema y donde tendremos que atacar y donde tendremos que ver cómo evitar que vuelva a suceder. ¿Que no queda del todo claro? Bueno, pues siempre se puede jugar con el diseño, con la transparencia, siempre sin poner demasiados efectos, sino yendo a la sencillez. Incluso si vemos que es necesario, podemos poner cochecito feliz, cochecito triste. Esta opción yo no la recomiendo demasiado en según de entornos, pero cualquier cosa antes que tener una gráfica como esta que estamos viendo. Luego de adultos perdemos mucha de la inventiva, la imaginación, la creatividad que teníamos de niños. Hay gente que dice, es que yo no tengo imaginación, yo no soy creativo. Sí que la tienes. Lo que pasa es que la has tapado con otras cosas. No he visto nunca un solo niño que no sea creativo, a su modo, pero no uno solo que no lo sea. Vamos a hablar del legado. Hemos hablado de la lógica, hemos hablado de cómo podemos encontrar ejemplos de simplicidad, pero ¿cómo llegamos a ella? Ya hace 20 siglos, Vitruvio, arquitecto romano del siglo I, escribió en uno de sus tratados sobre la obra pública que tenía que ser bella, estructurada y útil. Si no, no iba a ser realmente arquitectura. Lo mismo podemos aplicar a nuestras presentaciones. Al fin y al cabo, una presentación es un templo, es una estructura, es un techo que le damos a nuestro mensaje para que la gente tome una decisión. Si no, no es una presentación, es otra cosa. Por tanto, procuremos que sea bella, eso es subjetivo, hagámosla visual.
Eso ya es más objetivo. Que sea estructurada, que tengamos claro qué partes vamos a hablar y qué partes, lo más importante, no vamos a hablar, para que lo que digamos realmente coja fuerza. Y por último, que sea útil, que sirva para algo. Es decir, que lo que vamos a contar no es porque nos guste mucho a nosotros, sino porque le va a ayudar a quien nos escucha a que sea su vida mejor. Y repito esto, a que sea su vida mejor, aunque estemos hablando de un plan contable. Y es por ello que cuando trabajamos según estas premisas es cuando podemos empezar a plantearnos el simplificar. Y uno de los mejores exponentes, y lo tenemos en nuestro país, en España, fue Picasso. Picasso dijo que de pequeño pintaba como Rafael, pero que le llevó toda la vida, a aprender a pintar como un niño. ¿Cómo se veía Picasso cuando él tenía 13, 14 años? Porque él es capaz de pintar una maravilla como es el Guernica, pero para apreciar cómo es el Guernica, la gracia es conocer las salas aledañas, cómo son, los estudios que le han hecho llegar hasta ese tipo de dibujo, el estudio que le lleva a esa mano, o a esa espada, a esa lámpara, a esa cabeza de caballo. En realidad es todo parte de un proceso, porque la simplificación obedece a unas pautas. Así es como se veía Pablo Picasso cuando tenía 12, 13 años. Sabía dibujar, sabía pintar. Así es como se ve conforme van pasando los años, en su época parisina. Y así es como se ve al final de sus días, el mismo Picasso. Esta misma lógica, este mismo razonamiento, es el que aplica para todos sus estudios, cuando lo hace para las cabezas de toro con rostro humano, que luego van a formar parte del Guernica, o cuando incluso hace el boceto de cómo tiene que ser la estructura y la dinámica del cuadro que luego sería tan famoso en el año 37. Él al final llega a un estudio de composición como este, que ya nos empieza a sonar que al final es esto. Es todo un proceso de simplificación, como un escultor. El proceso de cubismo, que no es más que desdoblar en 2 dimensiones lo que conocemos en 3 dimensiones. Y no se quedó ahí. En el año 45 desarrolló una serie de estudios sobre el dibujo de un toro. Empezaba así. ¿Cuánta gente de nuestros oyentes seríamos capaces de dibujar un toro así? Yo desde luego no. Pero fue evolucionando a partir de ahí. Y va estableciendo diferentes patrones, diferentes modelos para ese mismo animal, hasta que al final llega a lo que él entiende que es su lenguaje simplificado de lo que es un toro. Es decir, hemos pasado a lo largo de diferentes fases hasta llegar a ese dibujo de un toro. Esto lo ha copiado directamente Apple. El desarrollo del primer Macintosh desde el año 84 se basó en dar todo lo que necesita tener un ordenador y nada de lo que no necesita. Que la gente pudiera tener ese pequeño bicho cabezoncito incluso en las cocinas. No en vano así lo anunciaban en algunos catálogos. Veamos la evolución, cómo ha llegado hasta el día de hoy, incluso más simplificado, y su esencia sigue siendo la misma. Y es por ello que si hemos hablado de Vitruvio, hemos hablado de Pablo Picasso, vamos a hablar de quién generó esta idea, que no es otro que Steve Jobs. Y Steve Jobs, a la hora de hacer sus presentaciones, plasmaba lo mismo que en su producto. Es decir, ¿cómo podemos simplificar? Y para ello lo que hacía lo primero es entender qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que realmente quiere nuestro cliente? En el caso de una presentación, ¿qué es lo que quieren escuchar? Después impone un periodo de reflexión, que es ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi pregunta? Ahora, ¿cuál es mi empresa? ¿Cuál es mi siguiente pregunta? ¿Cuál es mi proceso? ¿Pero qué es lo que voy a ofrecer? ¿Qué es lo que voy a contar? ¿De qué manera la presentación sobre un determinado proyecto o sobre una determinada idea, realmente cuando la escucha nuestro oyente dice solamente podía haberlo contado él así? Porque realmente me habla, veo el ADN de su empresa en esa presentación. Y es por eso que el paso final, después de hacer ese ejercicio de simplicidad, ese ejercicio de reflexión, que es un ejercicio de conexión. Y ha sido una constante en la vida de Apple, no solamente la de Steve Jobs. Y como tal lo plasmaron a la hora de fotografiarle. Nosotros vemos a la izquierda y a la derecha el mismo Steve Jobs en el año 84. Pero con el mismo fotógrafo, con la misma iluminación, vemos que para la famosa fotografía de sus memorias utiliza la misma pose, la misma iluminación. Porque al final lo que entienden, y él era consciente del proceso de salud en el que estaba, que al final todo es un ciclo, todo se cierra, y que al final tiene que haber una conexión, un ADN entre quién eres y lo que presentas, entre quién eres y lo que ofreces. Nos lo dijo Antoine de Saint-Exupéry, que la perfección no se alcanza cuando no queda nada por añadir, sino que se alcanza cuando no hay nada más por quitar. Y ha sido un placer estar con vosotros charlando.
Se abre ahora un turno para que planteéis vuestras preguntas y en unos minutos volvemos. Gracias. Hola a todos de nuevo. Ya tenemos algunas preguntas. Esperamos que os haya gustado este webinar. Nos pregunta María Magdalena que si hay algún tiempo estimado de proceso para que se llegue a una presentación simplificada. Aquí voy a hacer referencia a Churchill o Twain, no recuerdo cuál de los dos lo decía, acerca de que si quieres hablar durante 5 horas puedes hacerlo ya, pero si quieres hablar durante 15-20 minutos necesitas una semana de preparación. Os pongo un ejemplo concreto. A la hora de contar un proyecto en el que yo estuve inmerso durante 6 meses como ingeniero de planta, lo quise contar en 4 o 5 minutos. Me llevó 2-3 semanas de trabajo bastante intensivo, porque lo consideré que era parte de mi trabajo. No era algo que estuviera en mi descripción del puesto de trabajo, pero yo asumí que era parte de la descripción de ese proyecto y que fue exitoso, pero queríamos que se replicara en otras líneas de fabricación. Entonces le dediqué 3 semanas. Después de 6 meses de trabajo, ¿qué menos que dedicar 3 semanas? Es como cuando hablo con estudiantes de doctorado. ¿Qué menos que dedicarle 2-3 semanas a lo que va a ser la guinda de tu mejor obra académica e intelectual hasta la fecha? ¿Hay algún proceso a seguir? También nos preguntan por aquí, o alguna descripción de etapas. Algo que me ha funcionado desde hace años muy bien es lo que en un libro que se llama Entendiendo el cómic, el arte invisible, de Scott McCloud, en el que él habla de una secuencia de 6 partes: idea, forma, lenguaje, estructura, diseño y acabado. Repito, idea, forma, lenguaje. Estas 3 son las fundamentales. ¿Qué vas a contar? ¿Qué no vas a contar? Y sobre todo, orientado a quién. Y luego tenemos estructura, es empezar a contar, a establecer claramente lo que vas a decir, el diseño y el acabado, que es lo menos importante. Las diapositivas bonitas visuales son muy importantes, cierto, pero sí necesitas usar diapositivas. A lo mejor llegas a la conclusión de que no las necesitas. Tenemos aquí alguna otra pregunta. Vale, me has convencido de la necesidad de simplificar. Para los que no somos especialmente hábiles, ¿existen metodologías de simplificación? Las hay. En concreto, todo lo que se base en Lean, a los que os guste el mundo de los procesos, es decir, establecer realmente qué es lo que necesitas que escuche tu cliente y a partir de ahí dibujarlo en un papel. Es la herramienta más poderosa que hay. He probado todas las herramientas habidas y por haber para anotar sobre tablets y al final nada como una pluma, un lápiz y un papel. En este caso, dibujar con una línea claramente todo lo que tenías en mente decir. ¿Qué es lo que realmente pisa esa línea? ¿Qué es lo que realmente se está enlazando para que logremos una consecuencia, una reacción en nuestro cliente? Y para eso tenemos que estar despejados, estar con el papel y de repente lo veremos clarísimamente. Todo lo que no contribuya, todo lo que sea grasa, lo que sea despilfarro, eliminadlo. Nadie lo va a echar en falta. Tenemos unas cuantas preguntas por aquí. Simplificar una presentación al mismo tiempo que hacerla, no las tenemos preparadas, estamos aquí leyendo. Puede generar un bloqueo mental y no conseguir esa presentación que quieres. ¿Qué recomendaría en esos casos? Pues esta sí que la dijo Churchill. Nada improviso mejor que lo que llevo preparado. Para evitar los bloqueos, lo mejor es tenerla perfectamente preparada. Pero eso significa que la conozcas, significa que le has dedicado unas horitas y merece la pena. Simplemente cuando os planteéis un proyecto, dedicadle en la dedicación de tiempo, en la planilla que tengáis para las horas de ese proyecto, dedicadle 2-3 horas para la presentación. Porque muchas veces es la diferencia entre que ese proyecto vaya a buen puerto, por ejemplo, que te den financiación, o que el CFO de turno, el director financiero, te dé recursos a esta línea y no a otra, simplemente porque lo ha entendido bien. Tenemos aquí alguna otra pregunta que es ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una situación en la que no la hemos preparado y si realmente el cliente lo nota? El cliente lo percibe, porque conforme nosotros hablamos, ellos escuchan o deberían escucharnos y se dan cuenta de muchos aspectos de nuestro lenguaje verbal y no verbal. La mala noticia o buena noticia es que en España hacemos presentaciones que no son muy expertas, no son muy excelentes. Sobre todo en Estados Unidos lo tienen muy claro. Aquí simplemente decimos, bueno, otra presentación más. Con lo cual hay una gran oportunidad para superar esa brecha. Y si tu presentación es excelente, precisamente por simple, vas a asumir a ese cliente, a ese oyente en un estado muy cómodo, de mucho bienestar. Y vas a generar una resonancia, vas a generar un estado de comunión, un canal muy abierto de comunicación, que va a permitir que él te cuente lo que él necesita, que te va a permitir saber si realmente lo que tú le has contado va a servir para algo.
Y por lo que veo aquí, no tenemos ninguna pregunta más. Así que si tenéis alguna otra pregunta pendiente, no dudéis en enviármela por email, marqueta@gmail.com, en la diapositiva que habéis visto antes. Y me despido agradeciéndoos vuestro interés, vuestra ilusión, y os deseo que vaya todo fenomenal. Muchas gracias.